¿Te has preguntado para qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Has sentido la inquietud de hacer algo que cambie el mundo, pero no sabes por dónde empezar? Conoce a los que están generando un impacto en nuestra comunidad. ¿Te gustaría ser parte? Hablemos de trascender. Bienvenidos. Les damos los buenos días y deseamos que estén teniendo un excelente miércoles, mitad de semana. Mi nombre es Lorena Canales Vélez y pues les damos las gracias por acompañarnos en nuestro programa de Hablemos de Trascender. Y pues agradecemos como siempre este valioso espacio al maestro Antonio Calderón, director de Radio UDEM, a Edgar Banda, coordinador, a Salia Simón en controles y pues a todo el equipo de Radio UDEM que hace posible este programa que escucharemos el día de hoy. Y le envío un afectuoso saludo a Luis Coyotzi, que es nuestro coconductor. Y pues muy feliz de recibir el día de hoy en el programa de Hablemos de Trascender a Armando Ávila Medina, coordinador general de los Centros de Salud y Desarrollo. Bienvenido, Armando, un gusto tenerte con nosotros. Hola, muy buenos días, Lorena. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, para iniciar, ya en algunas otras ocasiones hemos estado hablando del Centro de Salud y Desarrollo, pero para los radioescuchas que aún no conocen qué es el Centro de Salud y Desarrollo, pues platícanos un poco qué es el Centro de Salud y Desarrollo, hermano. Pues mira, el CESADE, que es el Centro de Salud y Desarrollo, es un centro comunitario que pertenece a la Universidad de Monterrey. Tenemos dos espacios, uno en Santa Catarina y otro en San Pedro, y brindamos atención general al público. Tenemos gente que viene de Monterrey, de San Pedro, Santa Catarina, García, y los servicios que nosotros ofrecemos son a bajo costo y tenemos consultas médicas generales, laboratorios clínicos, tenemos atención para asesoría de nutrición, asesoría psicológica, servicios de enfermería, vacunación. También contamos con apoyo escolar, clases de inglés, manualidades, clases de yoga y contamos con el grupo de reflexión para hombres. Pues bueno, una amplia gama de servicios que se ofrecen en el CESADE y pues bueno, para la gente que esté interesada más adelante vamos a compartir teléfonos y redes sociales pues para que lo ubiquen donde se encuentran. Y bueno, de esto último que acabas de mencionar, ¿qué es lo que trabajan en el grupo de reflexión para hombres? Platícanos pues para todos los hombres que estén escuchando seguro puede ser de su interés. Pues mira, el grupo de reflexión para hombres es un espacio de trabajo que precisamente, como su nombre lo indica, para poder reflexionar, para poder pensar diferente, sobre todo en nuestra manera de ser como hombres. Y que en algún momento, si hemos tenido algún tipo de reacción inadecuada o comportamientos que pudiéramos caer en situaciones de violencia o no queremos caer en comportamientos violentos y estoy dándome cuenta que la manera de expresar mi enojo va aumentando y va siendo cada vez más fuerte y más intensa, ya sea hacia la pareja, hacia los hijos o en general hacia el ambiente social en el que estoy, pues entonces tenemos este espacio para poder ir trabajando en mí. Es un taller que realizamos. Esto significa que no es solamente una clase teórica, sino que vamos hablando de nuestras experiencias, se revisan diferentes temas y hay una participación importante por parte de todos los compañeros que integran precisamente el grupo. Pues bueno, muy interesante y este compartir de experiencias siempre creo que es bastante valioso y rico y bueno, en cuanto a que podemos ver puntos de vista diferentes y podemos llegar a un diálogo que nos introduce a una reflexión más profunda, ¿verdad? Al respecto de lo que hacemos, de lo que somos. Y bueno, ¿qué objetivo tiene el grupo de reflexión para hombres? Pues mira, el objetivo es proporcionar a los compañeros herramientas alternativas para el manejo de sus emociones, la expresión de sus comportamientos, sobre todo la manera en cómo podemos compartir, hablar sobre cómo nos sentimos, sobre lo que pienso, sobre lo que anhelo, sobre lo que me gustaría, para evitar precisamente situaciones de conflicto. Y con esto posibilitar un cambio en la percepción que tengo yo como hombre, entender los procesos de aprendizaje que he tenido, las situaciones en las cuales la sociedad, la cultura, la familia me han colocado y me han dicho de cómo debo de ser como hombre y por lo general muchas de estas maneras de aprendizaje que tenemos
nos llevan a comportamientos machistas o incluso comportamientos sexistas y violentos o de discriminación, ¿no? Hacia otras mujeres o hacia otros hombres que no cumplan con los requisitos y los parámetros que nos han dicho de cómo debemos de ser los hombres, ¿no? Y con esto poder establecer una nueva manera de relacionarnos con nuestro medio, sea familiar o sea de trabajo o sea amistades. Y aquí valoramos mucho y trabajamos mucho en esta cuestión del diálogo, sobre todo. Bueno, resaltando esto valioso que comentas de esta nueva forma de relacionarme con mi entorno, pues bueno, que sea una forma libre de violencia, ¿verdad? Que sea una forma en la cual llegue a acuerdos, dialogue, pues el expresar cómo nos sentimos tan valioso en estos tiempos y bueno, que tiene consecuencias favorables si logramos hacerlo por los canales adecuados, evitando tener actitudes y tanto actitudes, comportamientos, prácticas violentas. Así es. Y también darme cuenta de las consecuencias de los comportamientos que puedan caer en una situación de poder, control o violencia y las implicaciones que esto tiene no solamente en mí, sino en las dinámicas de la relación que tengo con mi familia o con el medio en el que me desenvuelvo. Muy bien. Y pues bueno, ¿nos puedes compartir qué tipo de violencia se presentan en las relaciones de pareja con tu experiencia que has tenido con este grupo? Mira, hay varios tipos de violencia, pero de entrada yo creo que es importante que vayamos definiendo que la violencia es el acto de ejecutar comportamientos, acciones, actitudes que colocan a la otra persona en una situación de evaluación, menosprecio, colocarla en una posición de desventaja en comparación hacia mí. Y es una decisión que yo tomo, ¿sí? Consciente o inconsciente, pero la hago buscando una finalidad. Y también quitar un poquito la idea de que la violencia, cuando hablamos de violencia, pensamos inmediatamente en una situación física, en golpes, y no necesariamente. ¿Sí? Sí, violencia física es una manera en la cual podemos manifestar y expresar precisamente uno de los tipos de violencia. Y van desde situaciones, digamos, leves, en donde no por ser leves son menos importantes, pero sí, digamos, lo clasificamos de esta manera porque no ponen en riesgo la integridad de la otra persona. Pero desde un empujón, desde un pellizco, desde una cachetada que a veces nos hemos topado dentro del grupo, que no lo ubican como una situación de violencia, sino, pues es que cuando hablamos sobre violencia y decimos si en algún momento ha habido violencia física, me dicen, no, pues yo nunca la he golpeado. Le he dado una o dos cachetadas, pero nunca la he golpeado. Entonces, marcan una diferencia, como si, bueno, no es tan grave si es solamente una cachetada o un golpecito en la cabeza y lo buscamos minimizar. Sigue siendo el contacto físico un acto de violencia que corresponde a esta clasificación. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a situaciones más complicadas. Realmente donde hay una lesión, donde hay un moretón por el golpe que yo le di, o donde hay una lesión mucho más importante porque ya utilicé un objeto contundente o porque ya utilicé una navaja o un cuchillo o alguna otra arma, y esto puede desencadenar obviamente en un feminicidio o en un atentado a la integridad y vida de la otra persona. Eso es en el caso de la parte física. Pero también tenemos la violencia psicológica. Y aquí abarcan una variedad de comportamientos y de actitudes que podemos tener desde ignorar a la persona, desde menospreciarla, de evaluarla, decir que no sirve para nada, insultarla, a generar dentro de mi comportamiento un estado de incomodidad y de sentirse menos hacia la otra persona. Esto no se ve, no es algo como en el caso de los moretones, que se nota el golpe, pero la lesión ahí está y no es ante esta situación no es menos importante. Lo que no se ve, el daño que se hace es a la persona, a su integridad, a su ser. Y esto puede conllevar también a situaciones complicadas, depresión, intentos de suicidio o consumación del suicidio. Entonces también estos elementos
Hay una pauta que nosotros señalamos porque decimos, ay, bueno, que puede generar el que yo le diga que no hace bien las cosas y no las hace bien. En el caso de las víctimas, las personas que reciben este tipo de maltrato, estas indicaciones de que no hace bien las cosas, nadie la va a querer, tiene que obedecer porque si no nadie va a recibirla con dos, tres niños o nadie va a aceptarla después de lo que vivió, etcétera, etcétera. Llega un momento en que la persona lo acepta y asume que entonces las cosas así son. Y esto se refiere al término de indefensión aprendida. He aprendido a que no voy a salir adelante, nadie me va a querer, nunca he trabajado y entonces no sé qué voy a hacer en mi vida, etcétera, etcétera. Que la persona asume que eso es real, porque así se lo han dicho tantas veces. Y no es una situación que permanezca, ¿no? Hay acciones que podemos realizar y que nos permite como personas, en este caso las mujeres, de poder avanzar, salir adelante y que se ha visto en las realidades que hemos vivido, ¿no? Cada uno de nosotros hemos conocido casos en donde una mujer sale de una relación complicada y sigue adelante, ¿sí? Entonces, cuando estamos en esta situación, es importante que ante reconocer que estoy viviendo violencia, empezar a trabajar y empezar a buscar ayuda para poder romper ese círculo de violencia. Tenemos también la violencia económica que tiene que ver con la parte del control del dinero y yo creo que aquí valoraríamos mucho el trabajo que se realiza en casa. Deberíamos de tener conciencia de todo el trabajo que se realiza y que no se remunera a las personas que están en casa, ¿no? Y que cuidan a los niños y que dan de comer y que mantienen la casa y que, etcétera, ¿no? Toda la cuestión de cuidado que se requiere en el hogar. Y que como hombres, si estamos en una estructura tradicional en donde yo salgo a trabajar y la mujer se queda en la casa, cuidar mucho nuestros comentarios al momento de decir, no, mi esposa no trabaja, ella es ama de casa. A ver, bueno, y lo que realiza en casa, pues es un trabajo, nada más que pues, no se paga, no es remunerado. Y también aquí yo agregaría la necesidad que tenemos como hombres, no solamente como decía, de valorar, sino de participar, de corresponsabilizarme en esas acciones que se realizan y que tienen que ver con este proceso de cuidado familiar que como equipo tendríamos que tener papá y mamá, ¿no? Bueno, eso es en la parte económica. Y en la situación del patrimonio, otro tipo de violencia que también está ahí presente es el daño a la propiedad de la otra persona, ¿no? O le escondo sus documentos o establezco los daños a las cosas que yo sé que son de ella y con eso es una manera de demostrarle que yo tengo el control, que yo tengo ese poder de hacerlo. Y pues por último podríamos mencionar también la parte sexual. La violencia sexual es obligar a la persona a mantener una relación sexual, a estar insistiendo, estar presionando para que haga algo que no le agrade, que no le guste, que le haga sentir incómoda, participar en ciertas actividades de carácter sexual que puedan ser, o sentir de manera inadecuada a la otra persona y que pues están presentes también en la relación, por mencionar algunos de los tipos de violencia que pudiéramos vivir en casa. Y es importante que se pueda hablar, que podamos darnos cuenta cómo es mi relación, cómo es mi situación de vida, sobre todo en el ámbito familiar, para, como decía hace rato, poder decir, bueno, si estoy viviendo esto, ¿dónde puedo acudir? ¿Qué puedo hacer? Y hablar y trabajar en como decía, en este ámbito de equipo y poder solucionar las cosas y poder establecer una nueva dinámica. Y si esto, me doy cuenta de que cada vez se está complicando más, pues pedir la ayuda, ya sean algunas instituciones que dan el apoyo y soporte a las mujeres, o ya si es una situación en donde hay un daño a mi integridad y un riesgo mayor a mi integridad, pues entonces si se requiere el apoyo o intervención de las organizaciones municipales, pues también hacerlo.
Sí, y resaltar que no hay violencia mínima, ¿verdad? O sea, es violencia. O sea, no, Así es. ay, es que fue poquito, ay, la empujé, ay, nada más le tiré el cabello, pero Mm. fue jugando. O sea, Ah, algo que creo que en algún momento platiqué contigo es que la violencia escala. O sea, empieza con así algo es. pequeño, se deja, y bueno, puede terminar en algo bastante trágico. Entonces, Así es. resaltar como tanto para hombres como para mujeres que nos están escuchando que pues importante identificarle, no importa lo pequeño que haya sido, esta va a escalar si no la detenemos a tiempo. Así es. Y eso tiene que ver con el círculo de la violencia, ¿no? El ciclo de la violencia. En esta parte hay que ir ubicando precisamente cuáles son las cosas que van generando tensión. Y es poco a poco. Va subiendo la tensión, va subiendo la tensión. Hay disgustos, hay molestia, hay enojos. Y llega un momento en que ya se colma el vaso, se derrama y hay explosiones. Estas explosiones, como tú bien ahorita mencionas, pueden ser a lo mejor primero un grito, después un grito y un aventón, después vamos notando que se va incrementando la manera en cómo se manifiesta. Precisamente estas explosiones de enojo van siendo cada vez más graves, pero además van siendo cada vez más frecuentes. En el ciclo de la violencia es precisamente este punto, es una espiral que cada vez se va haciendo los tiempos más cercanos y por lo tanto me voy dando cuenta que es más frecuente y las intensidades también. Y cuando esto sucede, que hay esta explosión, bueno, no pasó nada, pero vamos al siguiente, pero después de una explosión siempre hay un momento de tranquilidad. Sí, la regué, no me di cuenta, discúlpame, no va a volver a pasar. Y empezamos otra vez el ciclo. Otra vez empezamos con los momentos de tensión, los momentos de enojo, y luego otra vez explosión, luego otra vez el perdón, y ahí nos vamos. Y me estoy dando cuenta que este ciclo está cada vez más ahí presente en mi vida y en los momentos en donde yo puedo darme cuenta, oye, aquí es que está pasando, necesito poner atención a mí, a mi integridad, ver los espacios que tengo de diálogo con mi pareja o buscar el apoyo en las organizaciones que existen precisamente para ayuda en estos casos. Muchas gracias. Pues bueno, muy importante toda esta información que estamos compartiendo. Y bueno, ¿por qué consideras que es importante que los hombres tengan espacios de este tipo para su trabajo personal? Yo creo que porque necesitamos hablar, necesitamos reflexionar y necesitamos cuestionar precisamente esos aprendizajes que hemos tenido, que me han dicho social y culturalmente, familiarmente, que de cómo debo de ser este hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos aprendizajes que hemos tenido, esta formación que hemos recibido, nos lleva mucho a responder y a caer en comportamientos machistas, sexistas o violentos. ¿Por qué? Porque nos han dicho que los hombres tenemos que ser de tal o cual manera y por lo tanto somos los que llevamos la última palabra, somos los fuertes, somos los que mantenemos a la familia y entonces debo de tener un estatus. Hay ciertos privilegios que se van adhiriendo al hecho de ser hombre y de ser el que trabaja y entonces y he escuchado en el trabajo que tenemos con los hombres, ¿no? Que dicen, es que es mi dinero porque yo trabajo. A ver, pero en casa hay otra persona que realiza otro tipo de actividades para que tú puedas salir a trabajar, para que tú puedas hacer este tipo de cosas también. Y ella, esto pensando en un esquema tradicional, ¿no? En donde papá sale a trabajar, mamá se queda en casa al cuidado de los hijos. Pero luego resulta que en esta transformación de los tiempos que estamos teniendo, ya no nada más sale a trabajar en una actividad remunerada papá, sino que mamá también. Además de todo el trabajo que realiza en casa, y que no tiene un ingreso, sale de la casa, tiene un trabajo remunerado y regresa todavía a seguir trabajando en otras cosas del cuidado y de la atención en casa. Y por lo general los hombres en este proceso de involucramiento, como decía hace rato, necesitamos corresponsabilizarnos precisamente para que sea más equitativo el trabajo que se realiza y que al momento de hacerlo, darme cuenta precisamente de lo pesado que es, de poder llegar a hacer de comer, de poder llegar a cuidar y atender a los hijos y a las hijas, de poder llegar y hacer el aseo de la casa y trabajar
en equipo, en corresponsabilidad, porque a fin de cuentas los responsables de el bienestar, de el cuidado, de la atención de la familia, recae en nosotros como pareja. Y cuando nuestros hijos van creciendo y ya van teniendo edad para realizar algunas actividades, también empezar a involucrarlas o involucrarlos, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y con esto poder empezar a transformar estas enseñanzas y estos procesos para decir que a todas y a todos nos toca entrar a los procesos de cuidado, de atención, de limpieza y, y que esto vaya permeando, ¿no? A diferentes niveles. Entonces les decía, es un espacio en donde podamos nosotros darnos cuenta de estos privilegios, darnos cuenta de las acciones que necesitamos hacer y sobre todo ver los beneficios que esto genera en mí y en la relación que establezco con mi pareja y con mis hijos y con mis hijas. Para poder con esto tener una relación, una dinámica familiar más armónica, más de trabajo en equipo y sobre todo afectiva. Y a nosotros como hombres nos cuesta un poquito trabajo de repente soltarnos y ser afectivos y amorosos, porque eso pues me han dicho que no es algo bien visto, ¿no? Para los hombres. Y que se deje ese trabajo para la mujer, ¿verdad? O sea, eso es de Así las es. mujeres. Y es como, no, pues bueno, ahorita que lo mencionabas me acordé de una tira cómica de Mafalda, ¿verdad? Que llega un vendedor y dice, buen día, el jefe de familia, y dice, en esta familia no hay jefes, somos una cooperativa. Entonces, bueno, me recordó esto que estás diciendo tú de Ujú. decir, la familia no como el jefe y la subordinada, sino somos una cooperativa en donde todos somos parte de esta casa y todos sumamos con las Ujú. labores de esta casa, ¿verdad? Así Digo, y es. esa narrativa al cambiar, que parece muy pequeña y sencilla, pero al hacerte clic, pues cambia toda la dinámica en una casa. Así es. Y sobre todo porque en este proceso, ambos, hombres y mujeres, papás y mamás, que estamos ahí en esta transformación, en este cambio, tenemos que colocarnos los dos en posiciones diferentes. ¿Por qué? No es solamente decir, ok, vamos a trabajar en equipo y los dos tenemos los mismos compromisos y responsabilidades. Perfecto. Pero habrá algunos momentos en donde yo tenga cierto tipo de habilidades y yo puedo asumir el rol de guía, por ejemplo, o el responsable de, y las otras personas se colocan en una posición, ahora sí, de seguir las indicaciones. Pero también en otro momento, ante otras situaciones, mi pareja puede colocarse en una situación de guía y de estar dando las indicaciones y yo colocarme en ese otro espacio de seguir las indicaciones porque la que tiene la experiencia y porque la que tiene el conocimiento es ella. ¿Sí? Y podemos ir jugando. Vamos en un momento las dos personas yendo en la misma línea, en otro momento pues tú guías, tú eres el líder o la líder de lo que vayamos a estar trabajando o haciendo, tú tienes más experiencia, va, tú me dices qué hacer y luego en otro momento yo lo hago y vamos jugando y vamos alternando precisamente esas posiciones. Eso es lo que da estabilidad, porque si luego nos colocamos en una posición rígida, esto conlleva precisamente a situaciones de problema. Pues bueno, muchísimas gracias. Y bueno, platícanos qué temas se revisan. Digo, ya creo que con todo lo que platicaste ahorita, pues hiciste un poco un resumen de los temas que se ven, pero un poquito más y pues ampliarnos en los temas. ¿Cuánto dura este taller? Pues mira, los temas son variados. Nosotros empezamos el taller de reflexión para hombres el primer miércoles de febrero. El primer miércoles arrancamos. Nosotros trabajamos de 7 de la tarde a 8:30 de la noche. Y terminamos el ciclo, digamos, en noviembre, el último miércoles de noviembre. Entonces, de febrero a noviembre, todos los miércoles nos vemos, nos reunimos, hablamos, discutimos de algunas cosas, vemos algunas películas, escuchamos algunas canciones y hacemos el análisis precisamente de lo que vemos, ¿no? De lo que vamos reconociendo, lo que identificamos. Pero para eso, lo que arrancamos en el taller es empezar a identificar qué es la violencia.
cuáles son los tipos de violencia, cómo se clasifican, los ámbitos de la violencia. Hablamos sobre el ciclo precisamente que te mencionaba. Ubicamos esto que decías tú hace rato, ¿no? No hay violencia mínima, no es una situación de que, ay, bueno, fue poquito, pero no pasa nada. No, a ver, violencia es violencia. En algún momento, el término de micromachismos, que se refiere a comportamientos cotidianos que a lo mejor no entran en una situación de violencia grave, pero que nos coloca a nosotros como hombres en esa posición de autoridad y de poder. Algunas autoras solicitan que lo podamos modificar, porque el término de micro pudiera quitar este proceso de importancia, ¿no? Pues no, esos comportamientos que son cotidianos y que son de todos los días, siguen siendo una situación de violencia. Entonces buscan que sean denominados como violencia cotidiana. Algunos autores Marina Castañeda, por ejemplo, los señala como violencia invisible, etcétera, etcétera, o machismo invisible. Y esto es empezar a darnos cuenta de qué sucede conmigo y de cómo reacciono. Y todo esto, pues arrancamos el grupo. Como es un grupo abierto, me refiero a que puedes entrar en cualquier momento. No necesitas empezar el día 1, puedes entrar en febrero, en marzo, en abril, en mayo. Y los temas, aunque vamos avanzando en los diferentes temas, vamos retomando información anterior, ¿sí? Y la vamos reforzando. Otro de los temas que trabajamos mucho y de manera muy importante son las emociones y el comportamiento. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo identificar precisamente lo que estoy yo viviendo y de qué manera lo estoy expresando? ¿Es adecuada? ¿No es adecuada? Sobre todo nos enfocamos mucho en la parte del enojo. Ubicamos que el enojo es una emoción y no es ni bueno ni malo, es punto. Somos humanos y los hombres y las mujeres podemos enojarnos, podemos sentirnos frustrados, podemos sentirnos tristes, etcétera. Lo que no se vale y lo que no se acepta es la manera inadecuada en que pudiéramos expresar precisamente esa emoción. Y en el caso del enojo, establecemos unas reglas básicas. Si yo cuando me enojo daño a otra persona, me daño a mí, o daño a los objetos, o destruyo cosas, entonces no estoy manejando de manera adecuada la emoción. Y lo que nos lleva a los conflictos precisamente es el descontrol que tengo precisamente en las expresiones de mis emociones. ¿Sí? Entonces hablamos sobre técnicas de relajación, hablamos algunas estrategias para darme cuenta y monitorearme cómo estoy. Llevamos un diario del enojo precisamente para ver cómo me siento, cómo estoy. Un diario emocional en donde puedo yo expresar y empezar a establecer ese contacto con mis emociones. Hablamos también de los roles de género, de qué me han enseñado, y aquí es donde establecemos esta cuestión de la crítica, de cómo cuestionarnos lo que nos han dicho, de identificarlo y de poder también cambiar los lentes con lo que veo la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a seguir teniendo ese bombardeo desde el afuera para que vuelva a entrar al camino que me dicen que debo de seguir como hombre. Pero ese camino ya sé que me está llevando a comportamientos machistas o a situaciones violentas y no es lo que quiero. Entonces tengo que restablecer y voy a estar chocando un poco con ese coro masculino que me puede decir, no sigas así, oye, no hagas esto, es que estás perdiendo autoridad, es que tu esposa te va a tomar el control, etcétera, etcétera, ¿no? Ciertos comportamientos, estás dejando de ser hombre, es que ya no eres el hombre de antes. Pues igual y sí, a lo mejor ya no soy el hombre de antes porque no quiero ser el hombre de antes, porque ese hombre me estaba llevando a dañar a mi familia, me estaba llevando a dañarme a mí. Hablamos sobre las consecuencias precisamente de la violencia, consecuencias a nivel emocional, pero también a nivel legal u oficial. Hablamos sobre aspectos de cuidado, sobre prevención y atención a abuso de sustancias. Hablamos sobre paternidad y parentalidad y paternaje, nuestro rol, nuestro papel, nuestra forma de ser papás. Hablamos mucho también sobre comunicación, porque eso es una de las cosas que nos hemos dado cuenta en el trabajo con grupos, que tenemos una dificultad muy fuerte como hombres. ¿Cómo expreso, cómo digo, cómo hablo y comparto
cómo estoy, cómo me veo, lo que necesito y la manera en lo que, sobre todo lo que no me gusta. ¿Ok? Y ya con estas diferentes temas, con estas cuestiones, hablamos de sexualidad, mi sexualidad, la sexualidad de mi pareja, cómo hablar en estos ámbitos con la sexualidad, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y pues son temas así como que muy, muy completos, vamos hablando, discutiendo. Te decía hace un momento, vemos desde las experiencias que cada uno de nosotros tiene, vemos algunas películas y analizamos, hablamos sobre lo que sale en los periódicos y también lo vamos revisando y los vamos desmenuzando para que haya un mejor entendimiento del tema. Pues bueno, muy completo con todo esto que mencionas que se ve, que bueno, luego ya uno sale a la vida y dice, ya lo ve con otros ojos, ¿verdad? Con otro análisis y bueno, tan valioso el que se compartan, como decía, las experiencias personales, pero también este análisis de la realidad que nos educa, toda una Ujú. pedagogía de cómo comportarnos, qué Y que roles nos tener. bombardea. Y eso es, como te decía hace un momento, tengo que ser consciente de que voy a seguir recibiendo estos mensajes, pero ya con la claridad de que no son lo que yo quiero seguir. Quiero ser un hombre con toda la extensión de la palabra y no un macho. Y bueno, dinos ubicación de dónde se encuentra. Dijiste miércoles, ¿verdad? En febrero de 7 a 8:30 y ubicado, ¿dónde están ubicados? Sí, estamos en el Cesar de San Pedro. La dirección es Lázaro Garza Ayala y Diego Saldívar. Estamos en contraesquina del Nuevo Amanecer, en San Pedro Garza García. El grupo empieza el 1 de febrero, miércoles 1 de febrero, de 7 de la tarde a 8:30 de la noche. Y nos vemos todos los miércoles hasta noviembre. Nos pueden contactar al correo electrónico cesade, CESADE, @udem.edu.mx, o nos pueden contactar también al teléfono 81 83 36 41 73. Tenemos Facebook en redes sociales, está todo con mayúscula, CESADE, CESADE, espacio UDEM. Ahí nos pueden mandar mensajito, nos pueden localizar. Tenemos ahí diferentes materiales que pueden revisar, tanto niños, niñas, jóvenes y adultos en todos los temas que manejamos aquí en el CESADE. Y también tenemos un WhatsApp que nos pueden contactar ahí, mandar algún mensajito. El número es 81 36 09 17 57. Muchísimas gracias por toda esta información, Armando. Y bueno, un último comentario nada más para cerrar así con broche de oro todo esto maravilloso que acabas de compartir para llevárnoslo de reflexión. Cuando un hombre ha entrado al inicio en estos grupos de reflexión que tienen los miércoles y cuando ya se ha ido, se ha graduado, bueno, ha decidido ya como concluir su trabajo, ¿qué crecimiento, así desde tu experiencia, es así de los más importantes que tú has notado que ves en ellos, que dices, mira, sí, o sea, transforma su mirada porque esto y esto y esto se dan cuenta? Mira, lo que yo pudiera mencionar es precisamente esta situación del reconocer, del darnos cuenta. En este caso, uno de los compañeros me decía, es que yo antes pensaba que yo estaba haciendo las cosas porque me, me parecía que era lo adecuado, porque yo consideraba que esto que estaba haciendo era lo correcto. Y después, cuando empecé a ver los temas, cuando empezaste a hablar sobre las cosas, me doy cuenta que no estaba considerando a la otra persona. Y yo le echaba la culpa a ella de mis reacciones y no asumía mi responsabilidad. Los gritos o las lesiones que nos estábamos haciendo, porque ya era una situación de violencia, cada uno respondía. Él decía, es que yo no me daba cuenta que yo también estaba haciendo cosas que a ella le molestaban. Y cuando me di cuenta, empecé a relacionarme, a estar de manera diferente con ella. Ella empieza también a ser diferente conmigo. Y yo pude decir, entonces las cosas se pueden cambiar. Y entonces yo también tengo parte en esto que estamos haciendo. Y podemos establecer una dinámica diferente. Y podemos llevarnos bien. Y él hablaba precisamente de cómo se sorprendía de poder tener ahora una relación diferente, afectiva, con su pareja, que antes no la tenía de esta manera, más cercana,
más considerada en ambas partes. Pero él abierto a decir, ¿qué necesitas? ¿Qué hago ahora esto? Bueno, tú haces esto y ahora yo hago esto otro. Y en estas acciones y trabajo en equipo que te decía, pues se daba cuenta que la relación mejoró, pero sí, en un grado tremendo. Y cambiaron las narrativas, ¿verdad? Por consecuencia, las prácticas en conjunto y las actitudes como familia y pues bueno, una forma diferente sí puede ser para Así es. cooperar entre familia y bueno, tener una versión de un amor que coopera, que comparte, que es cooperativo. Pues bueno, muchísimas gracias Armando por tu visita el día de hoy en el programa. Armando Ávila Medina, coordinador general de los Centros de Salud y Desarrollo, todos los hombres que escucharon y bueno, quienes también pues por ahí empiecen y quieran llevar a sus amigos, pues bueno, bienvenidos, ¿verdad? A este grupo de reflexión. Gracias por haber estado con nosotros, Armando. Gracias por la invitación, Lorena. Y pues les esperamos, quienes quieren integrarse al grupo, con toda confianza. Pues gracias a nuestros radioescuchas que estuvieron escuchándonos el día de hoy. Les deseamos una excelente semana y pues agradecemos este valioso espacio al maestro Antonio Calderón, director de Radio UDEM, a Asgar Banda, coordinador, a Salia Simón en controles y a todo el equipo de Radio UDEM que hace posible este programa que escuchamos ya el día de hoy. Mi nombre es Lorena Canales Vélez y Hablemos de Trascender es una producción de la Universidad de Monterrey y también pueden escucharnos en Neomix Radio. Tengan una excelente semana y pues bueno, cuídense. Somos más grandes de lo que pensamos. Encuentra un propósito. Inspírate. Rompe las barreras de tu mente y haz de tu vida algo extraordinario. Nos escuchamos la próxima semana para que Hablemos de Trascender. Esta es una producción del Centro para la Solidaridad y Filantropía UDEM.